Me fui por una sola noche. Solo una. Un viaje rápido a casa de mi madre en Zaragoza, 3 horas en coche, porque se cayó en su porche y se rompió la muñeca. Hice una maleta ligera, le dije a mi esposa, Laura, que regresaría al día siguiente, y la besé de despedida como cualquier otra mañana. Ella ni siquiera levantó la vista del móvil. Murmuró algo como «conduce con cuidado», sin despegar los ojos de la pantalla. No pensé nada raro en ese momento. Llevábamos casi 7 años casados. Las cosas no eran perfectas, claro. Pero tampoco parecían estar desmoronándose. O eso creía yo. Esa noche, mientras ayudaba a mi madre a bañarse y organizaba sus medicinas, Laura se estaba ayudando a algo. O mejor dicho, a alguien más. Su compañero de trabajo. No lo descubrí hasta el día siguiente, cuando regresé a mi propia casa y vi un coche que no reconocía aparcado delante de la entrada. Un Lexus plateado. Cristales tintados. El capó aún caliente cuando pasé a su lado. Pensé que quizás tenía visita. O que había venido su hermana. Pero al llegar a la puerta y meter la llave, no giraba. Confundido, probé de nuevo. La forcé un poco, pensando que el frío había atascado la cerradura. Y entonces escuché ruidos dentro. Pasos. Una voz que no conocía. Una voz masculina. Toqué la puerta. Nada. Toqué más fuerte. Esta vez, Laura abrió apenas una rendija, como si yo fuera un vendedor tratando de convencerla de contratar un seguro de vida. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con un tono plano. Debí poner una cara que ni yo reconocía. «¿Cómo que qué hago aquí?». «Vivo aquí, Laura. Mis cosas están en esta casa. Mi nombre está en la hipoteca». Ella no abrió más. Solo cruzó los brazos y dijo: «No puedes estar aquí ahora. Estás siendo agresivo». «¿Agresivo?», repetí, incrédulo. «Laura, he estado fuera una noche. ¿Por qué cambiaste la cerradura?». Entonces apareció él. Alto. Cabeza rapada. En toalla. En mi casa. Mirándome como si yo fuera el intruso. Sentí la sangre hervir. No soy estúpido, no me lancé. Pero si empujé la puerta lo suficiente para que ella la cerrara de golpe y gritara desde dentro: «Voy a llamar a la policía». «Me estás asustando». Me quedé allí, paralizado, escuchando cómo hablaba por teléfono con la policía, dando mi nombre y describiéndome como un ex que se niega a irse y posiblemente peligroso. Como si yo fuera un desconocido desquiciado, no su esposo. Di un paso atrás. Levanté las manos. No sabía qué hacer. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. 10 minutos después llegaron los agentes. Laura había cerrado con llave y ni siquiera salió a hablar con ellos. Simplemente me señaló desde la ventana como si yo fuera una amenaza. Les mostré mi DNI. Les dije que vivía allí. Que podía demostrarlo. Preguntaron si llevaba encima la escritura o el contrato. Por supuesto que no. ¿Quién lleva eso en el bolsillo? Lo único que pudieron decir fue que era un asunto civil y que debía retirarme hasta que lo resolviera por la vía legal. No lo podía creer. Me habían echado de mi propia casa. Mi esposa. Mientras tenía a otro hombre dentro. No grité. No amenacé. Solo subí a mi coche, conduje 3 calles más allá, y me quedé con la cabeza sobre el volante. Me había engañado. Cambió las cerraduras. Y llamó a la policía para asegurarse de que no volviera. Pero lo que Laura no sabía era que yo tenía todo lo que necesitaba para destruirla. Porque la casa, la hipoteca, no estaban a nuestro nombre. Estaban solo al mío. Y las cámaras de seguridad que ella siempre olvidaba que teníamos. Lo grabaron todo. Esa noche no dormí. Aparqué en el estacionamiento de un Mercadona, con la mirada perdida, mientras el teléfono no paraba de vibrar con sus mensajes: «Me estás asustando. Así no se arreglan las cosas. Respeta mis límites». ¿Límites? Desde mi casa. Mientras un desconocido usaba mi toalla. No respondí. Ni una palabra. En lugar de eso, a la mañana siguiente fui directo al banco y saqué la escritura de la casa, firmada, sellada y archivada 2 años antes de que nos casáramos siquiera. Mi padre me la había dejado al morir. Una casa modesta de 3 habitaciones que yo mismo remodelé desde los cimientos con mis manos. Laura se mudó cuando ya estaba pintada y lista. Después inicié sesión en nuestro sistema de cámaras de seguridad. ¿Adivina qué? No había desactivado la cámara trasera. Vi las grabaciones como quien ve un accidente a cámara lenta. 2 horas después de que yo saliera de viaje,
Laura ya estaba hablando por teléfono, paseando nerviosa. Luego entró en nuestra habitación, salió con ese vestido rojo que yo tanto amaba. Y entonces llegó el del Lexus. Bebieron vino en el sofá. Él le besó el cuello. Ella se rió como no la había visto reír en meses. Y se la llevó a nuestra cama. Ni siquiera se molestaron en cerrar las persianas. Descargué todo, lo marqué con fecha y hora, y lo guardé en un correo privado que creé esa misma mañana, por si acaso. Luego llamé a mi abogado. No a cualquiera. A mi abogado. El que me ayudó a montar mi negocio de reformas años atrás y que prácticamente es de la familia. Respondió en el segundo timbre. Dime que no me estás llamando desde una celda, dijo. Aún no, respondí. Le conté lo ocurrido. Guardó silencio unos segundos, y luego soltó una carcajada seca. Ella cambió las cerraduras sin permiso, ajá, mientras un invitado, que no es propietario de nada aquí, estaba dentro, exacto, esto va a ser divertido. Cliffhanger, antes del mediodía, ya tenía un cerrajero y un alguacil listos para el día siguiente. Porque pensaba recuperar mi casa. ¿Y eso? Era solo el principio. Al día siguiente, a las 9 de la mañana en punto, llegué con el alguacil y el cerrajero. Cuando doblamos la esquina y vi el Lexus todavía aparcado en la entrada. Sonreí. Esto se va a poner bueno, murmuró el alguacil. Tocamos la puerta. Nadie respondió. Le di la señal al cerrajero. En menos de 5 minutos, la cerradura hizo clic. Entramos. Ahí estaban. Laura, con una bata mal anudada, y el del Lexus, sin camiseta. Los dos nos miraron como ciervos cegados por los faros. Laura explotó al instante. No puedes entrar así. Estás violando mi privacidad. El alguacil levantó una mano, impasible. Señora, esta vivienda es propiedad legal de su esposo. Usted ha cambiado la cerradura sin consentimiento ni contrato. Eso es ilegal. Me miró como si acabara de patear a su perro. Esto lo planeaste, escupió, con los ojos llenos de odio. No, respondí, sereno. Tú lo planeaste. Yo solo lo ejecuté mejor. El del Lexus por fin abrió la boca. Esto es acoso. Los vamos a demandar. El alguacil sonrió con desdén. Por favor. Adoro ir a juicio. Laura cambió de táctica. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tú me dejaste fuera emocionalmente. Me sentía sola, pues deberías haber pedido el divorcio, repliqué. No haber metido a tu amante en nuestra cama. Me volví al alguacil. Por favor, acompáñelos a la salida. Laura chilló. ¿A dónde se supone que vaya? No es mi problema, dije sin inmutarme. Pero tu novio puede llevarte a algún lugar cálido. Se negó a moverse. Lloró. Intentó conmover al oficial. Nada funcionó. Era un profesional. Le dio 5 minutos para recoger lo esencial. Ella llenó una bolsa de gimnasio, murmurando insultos entre dientes. El del Lexus no volvió a mirarme a los ojos. Cuando cruzaron la puerta, le entregué a Laura un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó. Papeles, contesté. ¿Divorcio?, susurró. No. Solo un recordatorio. Dentro había capturas de las grabaciones. Cada ángulo. Cada beso. Cada sonrisa. Cada traición. Me miró como si no me reconociera. Eso mismo pensé yo de ella. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, por fin exhalé. El silencio era hermoso. Pero no había terminado. Porque lo que hizo después fue intentar demandarme por desalojo improcedente. Y exponerme públicamente como un abusador. El contraataque, empieza Laura, no se quedó callada después de que la echara. Para nada. Menos de 48 horas después, recibí una notificación en Instagram de mi empresa de reformas. Una reseña de 1 estrella. Luego otra. Y otra. Cada una más venenosa que la anterior. No contraten a este hombre. Es violento, controlador y emocionalmente abusivo. Esta empresa apoya el machismo tóxico y el gaslighting. Echó a su esposa cuando ella solo intentaba hablar. Asqueroso. Reconocí los nombres de usuario. Amigas de ella. Primas, probablemente. Todas repitiendo la misma mentira. Laura había lanzado una campaña de difamación. No me atacaba directamente. No hacía falta. Usaba mi negocio como arma. Y dolía. En 2 días perdí 3 clientes potenciales. 2 más pospusieron trabajos ya programados sin explicación. La sección de comentarios en mi página web se llenó de odio.
Todo de gente que yo ni conocía. Y luego lo peor, un TikTok. Laura subió un vídeo de 90 segundos, llorosa, con música triste de fondo, diciendo que había sido abandonada emocionalmente, manipulada y maltratada por el hombre que prometió amarla. No dijo mi nombre. No hizo falta. Puso el hashtag de nuestra ciudad, mencionó mi empresa y mostró la fachada de mi casa, la misma que yo había recuperado 2 días antes, mientras susurraba, cerró las cerraduras mientras yo salía a hacer la compra. Los comentarios explotaron, déjalo, hermana. Tú mereces algo mejor. Hombres así no cambian. El vídeo alcanzó las 10.000 vistas en menos de 12 horas. No tenía idea de que ella ya llevaba meses construyendo una audiencia en redes. Yo casi ni salía en sus publicaciones. Al principio, dudé. No quería rebajarme a su nivel. Pero mi abogado tenía otras ideas. Te ha difamado, dijo con voz seca. Sabotaje comercial. Podemos arrasarla si quieres. Yo no quería arrasar. Quería ser quirúrgico. Preparando las pruebas hice un pequeño compilado, ella con el del Lexus en mis cámaras. Una copia con fecha y sello de la escritura de la casa a mi nombre. El informe escrito del alguacil cuando reingresé legalmente a la propiedad. Capturas de cada reseña maliciosa con las IP vinculadas. Luego encendí la cámara y grabé mi propio vídeo. Nada dramático. No lloré. Ni siquiera dije su nombre. Solo relaté los hechos, uno por uno. Cómo fui a cuidar a mi madre, cómo regresé y encontré a otro hombre en mi casa, cómo cambiaron la cerradura sin mi consentimiento, y cómo intentó pintarme de abusador para evitar las consecuencias. Y terminé con esto, no busco lástima. Ni siquiera busco justicia. Solo quiero que la verdad esté ahí fuera. Porque algunas personas convierten sus lágrimas en armas. Pero los hechos no lloran. Lo subí a mi página de la empresa, a mi cuenta personal, y sí. A TikTok. El ejército de Laura intentó reportarlo. TikTok no lo retiró. En cambio, el suyo fue señalado. Y vaya si la marea cambió. Comentario tras comentario inundaron su vídeo ahora. ¿Por qué no dijiste que él era dueño de la casa? Oye, ¿tenías a un hombre en la casa mientras él cuidaba a su madre? Esto no coincide con el informe policial. Ella desactivó los comentarios. Luego puso su cuenta en privado. Luego borró el vídeo. Pero ya era tarde. Internet recuerda. Cliffhanger. Ese fin de semana saboreé el silencio como una victoria. Pensé que quizá ya había terminado. Me equivoqué. Porque el lunes por la mañana recibí una notificación del abogado de Laura. Exigiéndome pensión alimenticia. El lunes por la mañana, me llegó un burofax del abogado de Laura. Ella estaba exigiendo una pensión alimenticia. Sí. Lo leíste bien. La misma mujer que me engañó, metió a otro hombre en mi casa, cambió las cerraduras, intentó arruinar mi negocio con mentiras. Ahora reclamaba que yo le pagara mensualmente porque se había acostumbrado al nivel de vida durante nuestro matrimonio y sufrió dificultades financieras por la abrupta disolución de la convivencia. Los cojones de esta mujer. Mi abogado literalmente se echó a reír cuando lo leyó. ¿De verdad cree que tiene alguna oportunidad?, pregunté. Él sonrió. No se trata de ganar, dijo. Se trata de desangrarte hasta que te rindas. En ese momento entendí, no solo estaba peleando por mi nombre, ni por mi casa. Estaba peleando por cada maldito euro que pensaba que podía exprimir de mí. Así que decidí algo. Si ella quería una guerra, la iba a tener. El brunch de la vergüenza nos reunimos en una mediación preliminar. Laura llegó vestida como si fuera un brunch en Salamanca, gafas de sol, falso bronceado, maquillaje impecable. No parecía destrozada. Parecía furiosa. Ni siquiera me miró. Su abogado empezó a leer. Mi clienta ha sufrido daños emocionales y económicos por el abrupto final del matrimonio, lo que la ha dejado sin vivienda ni ingresos adecuados. Me incliné hacia adelante. Calmado como siempre. ¿Quiere ver las grabaciones de mi esposa metiendo a su novio en mi casa 36 horas antes de presentar la solicitud de pensión?, pregunté. El abogado parpadeó. ¿Cómo dice? Tengo vídeos. Varias tomas. Y fotos con fecha y hora. Todo legal. Los labios de Laura se apretaron. Su abogado dudó. Necesitaremos revisar eso antes de continuar. No supe de ellos en toda una semana. Pero mientras esperaba, decidí ir más allá. Si Laura quería una guerra, yo le daría una que no solo vaciara su cartera. Le daría una que le vaciara el alma. El investigador contraté a un investigador privado.
Nada de aficionados de Wallapop. Contraté a un veterano. Gafas oscuras, gabardina, cámara con zoom real. Un profesional. Tardó solo 2 días en encontrar más de lo que yo hubiera imaginado. Resulta que el del Lexus no era su primer plato fuerte. Había otro antes. Un compañero de su anterior trabajo. Y por los mensajes, su relación se solapó con la nuestra durante casi 8 meses antes de que yo me enterara. ¿Lo mejor? Le pagaban. No como escort, no tan descarada. Pero dejaba que este tipo le cubriera las facturas de su tarjeta y le prestara dinero. El investigador encontró capturas de pantalla, transferencias de Bizum, mensajes como, gracias, cariño, me salvaste este mes. Le entregué todo eso a mi abogado. Creamos una línea de tiempo. La llenamos de pruebas. Y por si fuera poco, contacté con la empresa donde había trabajado antes. No dije mucho, solo que quería verificar sus fechas de empleo para un asunto legal. ¿Adivina qué me dijeron? Ella nunca renunció. Fue despedida tras una queja del cónyuge de un compañero. Así que sí. El del Lexus ni siquiera era su primer compañero de oficina. Solo el más torpe. Cayendo en pedazos cuando volvimos a la mesa de negociación, mi abogado puso la carpeta de documentos y archivos de vídeo sobre la mesa. Las caras del equipo de Laura se descompusieron. Laura parecía haber mordido un limón. Su abogado susurró, nos gustaría un receso. Tardaron 45 minutos. Cuando regresaron, la solicitud de pensión había desaparecido misteriosamente. En su lugar, pedían una separación mutua sin culpa y sin obligación económica por ninguna de las partes. Y la guinda, ella quería quedarse con el Lexus. No era suyo. Era mío. El mismo que su amante había estado usando mientras dormía en mi cama. No pude evitar soltar una carcajada en la reunión. Prefiero prenderle fuego, dije. Y tengo seguro. Laura se estremeció. Por primera vez en semanas, la vi nerviosa. Su abogado intentó negociar. Su cliente no necesita el vehículo y puede permitirse reemplazarlo. Mi abogado le cortó. Mi cliente no negocia con estafadores. Y nos levantamos. El comodín, pensé que eso sería todo. Pero el universo me regaló un comodín. Una semana después, me llegó un mensaje por Instagram de una mujer al azar. ¿Eres el que estuvo casado con Laura? Le respondí, lo estuve. ¿Por qué? Ella me envió 3 fotos. En cada una aparecía el del Lexus con ella, de la mano, acurrucados en un sofá, besándose en una playa. Con el título, Mi prometido. Mi todo. Ella no tenía idea de que él vivía con Laura. No tenía idea de que él usaba su dinero para pagar las citas en la playa con la esposa de otro hombre. Hablamos. Comparamos fechas. Resultó que él llevaba dobleteando todo el tiempo. Laura ni siquiera era su única aventura. Así que, ¿qué hice? Le entregué las grabaciones. Las pruebas. Los mensajes. Ella me dio las gracias. Y al día siguiente, subió un vídeo en su propia cuenta con la leyenda, chicas, si conduce un Lexus prestado y no quiere postearte, pregúntale por qué. Laura lo vio. Me escribió 3 horas después, no tenías que llegar tan lejos. Eres cruel. No respondí. Porque todavía no había visto lo peor. Cliffhanger, un último movimiento. Un último golpe. Y Laura nunca lo vería venir. Laura pensó que ya había terminado. Pensó que, después de bloquear su pensión, exponer sus mentiras y destrozar su pequeño triángulo amoroso, yo iba a declarar un empate. Pero Laura nunca entendió la diferencia entre venganza y justicia. La venganza es furiosa. La justicia es paciente. Y yo fui muy, muy paciente. El negocio olvidado. Déjame llevarte 2 años atrás, cuando aún éramos felices. Laura me suplicó que la ayudara a financiar un pequeño negocio en línea. Una boutique ridícula, velas, aceites, lecturas de tarot. Puro postureo de influencer. Le dije que la apoyaría. Con una condición, que llevara registros. De verdad. Facturas, contratos con proveedores, control de inventario. Porque si yo iba a poner 5.000 euros, quería responsabilidad. Ella aceptó. Yo pagué. Ella lo lanzó. Y los primeros meses no le fue mal. Vendía en mercados locales, en Etsy, tenía un modesto seguimiento en Instagram. Nada impresionante, pero suficiente para darle propósito. Pero luego se desinfló. Dejó de vender, pero mantuvo la cuenta activa, rebrandeándola como un blog de estilo de vida.
Yo me olvidé del asunto. Pero cuando esta guerra comenzó, después de la casa, los TikToks, el Lexus, me acordé. Porque el negocio seguía estando legalmente a mi nombre. Y, ¿adivina qué nunca hizo Laura? Nunca me devolvió el préstamo. Amarrando cabos llamé a mi abogado una última vez. Ponle el moño, le dije. Acábalo. Presentó una demanda para recuperar los 5.000 euros más intereses. Y, como la empresa estaba registrada a mi nombre, los impuestos atrasados que ella nunca presentó me caerían a mí. A menos que la demandara por incumplimiento. Le notificamos la demanda. Y ella estalló. Esta vez no hizo nada público. Nada de TikTok. Pero esa noche recibí una lluvia de mensajes. ¿Estás loco? ¿De verdad me vas a demandar por unas velas? Eres un narcisista. Estás obsesionado con destruirme. Éramos marido y mujer. Pero, ¿sabes qué, Laura? Ya no lo éramos. Y tú no solo quemaste el puente. Intentaste enterrarme debajo de él. El final 2 semanas después llegó la actualización final. Laura aceptó un acuerdo. Pagó la cantidad completa más los intereses, a través de su abogado, con una notita sarcástica que decía, espero que haya valido la pena. Oh, Laura. Valió cada céntimo. Porque ese negocio, el que antes ella posteaba sin parar, ahora era completamente mío. Así que vendí la sociedad a un amigo mío que tiene una cadena de tiendas de vapeo. Él la convirtió en una línea de inciensos de broma llamada Rompehogares. Sí. En serio. Se volvió viral en TikTok. La gente la etiquetó. Se rieron. Lo amaron. Y Laura borró todas las cuentas vinculadas a esa vieja empresa. Desapareció de las redes sociales por completo. No he vuelto a verla. Ni a saber de ella. El epílogo lo mejor de todo, la casa, todavía mía. El Lexus, vendido. Mi negocio, en auge. Mi nombre, limpio. Y Laura. Solo es ahora un cuento de advertencia. Un susurro de lo que pasa cuando engañas, mientes, difamas y robas. A alguien que guarda recibos. Cliffhanger final, porque en esta vida no hay nada más peligroso que alguien tranquilo con pruebas en la mano. Han pasado ya unos meses desde aquel último movimiento. La demanda. El acuerdo. El lanzamiento viral de Rompehogares. Mi vida, poco a poco, volvió a su cauce. El nuevo capítulo El negocio va mejor que nunca. Las llamadas volvieron a sonar. Los clientes que se habían asustado por su campaña difamatoria regresaron, uno a uno, después de que mi verdad se hiciera pública. En la comunidad, mi reputación incluso salió fortalecida, el tipo que aguantó el infierno y salió con la cabeza alta. Vendí el Lexus a un concesionario de segunda mano y usé ese dinero para renovar la cocina. Siempre odié esos azulejos que ella eligió. Ahora, al entrar en esa cocina con sus encimeras nuevas y su luz cálida, ni siquiera puedo recordar qué color eran antes. Y eso me gusta. Las secuelas de Laura no he vuelto a saber nada. Borró sus redes sociales. Dejó la ciudad, al parecer. Ni siquiera sus viejas amigas parecen saber exactamente dónde está. Y, sinceramente, no me importa. A veces me pregunto si habrá aprendido algo. Si cada vez que ve un Lexus plateado en la calle siente esa punzada de vergüenza en el estómago. Si alguna vez entra en una tienda de velas y se acuerda de mí, y de cómo su propio imperio terminó convertido en un chiste viral. No es que la odie. Ya no. Lo que siento por ella ahora no es odio. Es nada. Y esa es la verdadera victoria. El mensaje para los demás, a todos los que han pasado por algo parecido, quiero decirles esto: no tienes que gritar para ganar. No tienes que ensuciarte para limpiar tu nombre. Solo tienes que ser paciente. Guardar tus pruebas. Y dejar que los hechos hablen más fuerte que las lágrimas. Porque algunos convierten las lágrimas en armas. Pero los hechos no lloran. El cierre: hoy me levanté temprano. Hice café. Abrí las ventanas y respiré el aire fresco de la mañana. El silencio en la casa era absoluto. Y hermoso. Nadie llorando en el baño para manipularme. Nadie cambiando cerraduras para echarme de lo que es mío. Nadie difamando mi nombre mientras dormía. Solo yo. Mi casa. Mi paz. Y eso vale más que cualquier Lexus, cualquier negocio, cualquier falsa historia de amor. Reflexión final para el público: si alguna vez alguien intenta enterrarte con sus mentiras,
Asegúrate de que cuando te encuentren, tengas en la mano todas las pruebas y la última palabra. No hay nada más peligroso que alguien tranquilo con recibos.